Universidad de Chile. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Dr. Fernando Monkever Barros. La docencia universitaria del siglo XXI. Bienvenidos. El concepto que abordaremos en esta sesión es el de la evaluación de los aprendizajes. En primer lugar, nos aproximaremos a una definición conceptual para luego responder a las interrogantes referidas al qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Con qué elementos asociamos el concepto de evaluación? ¿Con qué color? ¿Qué nos pasa cuando nos enfrentamos a una evaluación? Si pensamos en los procesos evaluativos a los que hemos sido sometidos, muchos de nosotros recordaremos momentos poco claros e incluso sin sentido. Ejemplo de ello es la experiencia de un niño de cuarto básico que ante una pregunta de la prueba de geografía responde desde su propio conocimiento. La pregunta decía: ¿conoces La Serena? Describe. La respuesta del niño fue negativa, argumentando que sus padres no tenían dinero para salir de vacaciones. De más está decir que la respuesta fue calificada con nota mínima. Así, mayoritariamente, las experiencias que tenemos en relación a evaluación se relacionan con experiencias poco gratas y de estrés, desde un punto de vista de la calificación. Entonces, ¿qué es la evaluación? Al referirnos a ella, hoy hablamos de un concepto más complejo y amplio, que involucra a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una definición acuñada por Immel, Olivares y Zabalza explicita que es un proceso que lleva a emitir un juicio respecto de uno o más atributos de algo o alguien, fundamentado en información obtenida, procesada y analizada correctamente y contrastada con un referente claramente establecido, sustentado en un marco de referencia valórico y consistente con él, que está encaminado a mejorar los procesos educacionales y que produce efectos sobre sus participantes para los que se apoya en el diálogo y la comprensión. Así, en educación superior, la evaluación se concibe como un proceso compuesto por un número amplio de acciones diversas orientados a comprender y mejorar aprendizajes de los estudiantes. El proceso implica establecer expectativas explícitas y públicas, con criterios y estándares compartidos y con claros niveles de desempeño esperado para el estudiante. Comprende además la recolección sistemática de información y el análisis o interpretación de la evidencia recogida, a fin de determinar si el rendimiento académico estudiantil se ajusta a las expectativas que se tienen como programa de estudio. De este modo, evaluaremos cuando el desarrollo del proceso de enseñanza permita que se recoja información, datos y evidencias válidas, referidas específicamente a aquello que se espera alcanzar, confiables y oportunas, es decir, que se obtengan en un momento tal que posibiliten un procesamiento y análisis claramente fundamentado, permitiendo emitir juicios y retroalimentar al estudiante y al propio profesor sobre su desempeño. En este contexto y bajo estas nuevas demandas de focalización en el aprendizaje activo del estudiante, la evaluación juega un papel central, siendo mucho más que la medición de la cantidad de conocimientos que maneja el estudiante, refiriéndose principalmente a la variedad de tareas y situaciones en las que éste tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes en una variedad de contextos. Antes de responder a esta interrogante, debemos plantearnos algunas preguntas referidas a la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué se espera que el estudiante aprenda? ¿Qué evidencias se utilizarán para observar esos aprendizajes? ¿Qué significado se dará a esas evidencias? ¿Cómo se utilizará la información recopilada? Una vez que hemos respondido a estas interrogantes, sabremos que lo que tenemos que evaluar es el aprendizaje que deseamos que nuestros estudiantes logren
y para ello usaremos como referente los resultados de aprendizaje explicitados en el programa de asignatura. Evaluar en el estudiante el logro de determinados aprendizajes planteados en el programa del curso es indispensable para tomar tanto decisiones referidas a la calificación como para orientar el proceso de enseñanza y tomar decisiones sobre el curso a seguir y las acciones complementarias orientadas a corregir déficit evidenciado. Dado que todo proceso de evaluación implica la emisión de un juicio respecto de uno o más atributos de algo o alguien, debe dar cuenta de los resultados de aprendizaje u objetivos que se tratan de alcanzar, qué se espera que los estudiantes logren con el curso, las acciones que se desarrollarán para mediar y facilitar su logro, los instrumentos seleccionados para evaluar los aprendizajes propuestos en el programa de curso, el momento oportuno para tomar las evidencias de aprendizaje y tomar decisiones al respecto. En síntesis, la evaluación es un proceso que permite recoger información confiable para emitir un juicio sobre el aprendizaje de los estudiantes. La cita de Lewis Carroll da cuenta de la necesidad de reconocer a la evaluación como una actividad inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje y que solo tiene sentido dentro de él. Si no existe claridad respecto a los aprendizajes esperados, es insustancial la forma en que se estructure la enseñanza y la evaluación. Es decir, si los estudiantes ignoran cuáles son los aprendizajes que se espera que desarrollen, si el docente no tiene claridad acerca de los aprendizajes que espera que sus estudiantes logren, no existirá tampoco un proceso de evaluación que reconozca qué evaluar, cuándo evaluar y cómo evaluar. Para finalizar, los invitamos a reflexionar sobre los conceptos trabajados en esta sesión a partir de sus propias experiencias académicas, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo había entendido el proceso de evaluación? ¿De qué manera he retroalimentado a los estudiantes? ¿Los momentos en que evalúo son los más oportunos? ¿Qué quiero lograr con una evaluación? ¿Realmente me fijo en los aprendizajes que sugiere el programa de asignatura? Por último, recuerden revisar el material complementario y realizar las actividades sugeridas.